empiezo ya a grabar también por aquí, que se lo coloco en medio. Y nada, lo primero, Rafael, agradecerte tu participación. Yo, como te he dicho, fuera de grabadora, soy Arantxa Corrales Cebrián, soy la socióloga que va a llevar el plan de inclusión. Y nada, estamos realizando un estudio sobre la temática de la inclusión y la cohesión social de la Pobla de Vallbona. Y nos gustaría conocer tu opinión, tus vivencias y tu experiencia sobre este tema con tu relación con la plataforma de personas desocupadas. La entrevista consiste en un diálogo abierto. Yo te voy a lanzar preguntas, pero todo lo que tú creas conveniente que yo tengo que saber a este respecto sobre el perfil de persona desocupada de la Pobla de Vallbona, adelante. Siéntete en plena libertad para contarlo. Si no tienes inconveniente, grabaré la entrevista, ya que me facilita enormemente luego el análisis de la información, y esto va a ser tratado de forma anónima y solamente para el estudio. Como si quieres que sea público, me da igual. Me da igual. Vale. O sea, perfecto. Vale, yo te voy a soltar una primera pregunta y a partir de ahí ya ya me vas contando tú todo lo que conoces. Y bueno, me gustaría saber cómo es la situación diaria que vive la plataforma de personas desocupadas en la Pobla de Vallbona. Muy bien. La situación de la Pobla de Vallbona es igual, más o menos, que en todos los municipios de toda España, ¿no? Y también tiene relación también en otros países de Europa. Hay una relación bastante, diríamos así, sutil, ¿no? Por encima. Si profundizamos más, el problema es el mismo en toda la Unión Europea. Hablando de nuestro pueblo y centrándonos en este pueblo para el estudio de la Generalitat aquí, la problemática que te pueda decir yo ahora mismo de lo que sucede en mi pueblo sucede en todos los pueblos, es lo mismo. Tenemos una gran mayoría de desempleados que son mayores de 45 años, que es el núcleo principal en todos los pueblos de España y se podría decir de la mayoría de los países de la Unión Europea. Vale. ¿Qué problema hay y por qué? Esas serían las preguntas claves que hay que hacerse, de por qué la gente de 45 años, que es la más preparada, diríamos entre comillas, está desocupada. Esto es una cosa que hay que demostrarla, pero el por qué, si te preguntas el por qué y luego vas analizando y vas viendo datos de todos los pueblos, comarcas y otros sitios de España y ves que coincide todo el mismo, es porque hay un plan, pero hay que descubrirlo. Hay un plan estratégico en el cual a la gente mayor está desempleada, siendo la más cualificada en trabajos profesionales, diríamos, de servicios y braceros, que se suele llamar también mucho en Sudamérica, que son trabajos laborales, de mano, de fuerza, de corazón, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén preparados, porque muchos de ellos tienen su FP, se han formado, y otros se han formado a base de lo que les han transmitido sus mayores, más lo que ellos han aprendido. Y entonces, cuando uno se le dice, ¿qué oficio tienes? Esto es una vergüenza, ¿qué oficio tienes? Cualquier oficio. Estas personas tienen cualquier oficio. Empezaron, a lo mejor, con una responsabilidad de cuidar a los hermanos, con lo cual tienen responsabilidad familiar, que saben cómo cuidar a los chiquitos, sus hermanos menores y tal. Una responsabilidad familiar. Luego tenían una responsabilidad que tenían que cuidar a los animales para poder comer. Luego una responsabilidad que tenían que ir a la huerta para coger el pienso y tal. Ir a hacer compras, o sea, todas unas responsabilidades laborales. Estas personas se crían con este conocimiento. Luego vino la industria o la construcción. Entonces, unos se fueron a la industria y otros a la construcción. Con lo cual sabían hacer todo esto más lo que iban aprendiendo. Luego han venido diferentes etapas de desempleo, con lo cual cuando había trabajo, cualquiera que tenía 14 años, 12 o 13 ya estaba trabajando, incluso en verano, 8 o 9 años ya estaban trabajando. Luego resulta que como no hay empleo se tienen que hacer las 8 horas de prevención laboral, luego las 20 horas, luego las 65 horas, luego las 75 horas, todo esto pagando solo ellos, no pagando la industria, con lo cual han llegado a ser, sin tener un FP1 ni FP2, personas cualificadas por su experiencia, por sus años y por su tiempo dedicado a cualquier trabajo que hayan desempeñado. Entonces, luego tenemos
nuestros hijos, los cuales queríamos nosotros que, y sus abuelos también, que tuviesen una mejor vida, calidad de vida, más estudios y ganasen más dinero, sin tener un trabajo tan de corazón, bracero y tal. Entonces, muchos de estos chiquitos, ya no son tan chiquitos, estaríamos hablando de 35 años, resulta que unos optaron por FP y otros por carrera, ¿vale? Se sacrificaron sus abuelos y sus padres. Tienen la carrera, muchos de ellos llegaron a la construcción también, Entonces resulta que estaban allí, estaban cualificados, estos sí, como había trabajo, sí terminaban y enseguida tenían trabajo, y resulta que están desempleados, ¿vale? Todos, desde 35, 45, tal, pero el núcleo peor es el de 45 a 55. Quiero decir que sabían responsabilidad familiar, cargas familiares, responsabilidad en la huerta, sus huertos, sabían de cultivar todo lo que había, ¿vale? Que es un saber, ¿vale? Luego los oficios que desempeñaran. Y como había en crisis, pues tenían que cambiar de oficio. O sea que eran personas, y son personas polivalentes, se adaptan a todo. Un ejemplo muy significativo aquí en Pueblo de Vallbona, mucha gente que había trabajado mayores que nosotros, 20 años, estaríamos hablando a lo mejor 65, 70 años, en el año 74-75 se implantó aquí la IBM. Muchos de ellos llegaron a ser ingenieros, ¿vale? Entonces aquí habían 700 ingenieros que estaban haciendo alta tecnología, americana, pero alta tecnología, gente del campo, alta tecnología. Lo podemos ver también en la Ford, los que más producen coches y tal y que cual, la Ford de España. Con las mismas herramientas producimos más que los chinos, los japoneses o los mismos alemanes, ¿vale? Entonces, con todo este saber, ¿qué es lo que hacen estas personas desempleadas? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí está el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si estas personas siguen cotizando, pues llegará que el día que tengan que cotizar los del baby boom, van a tener que pagar muchas pensiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Este sector o este segmento lo tiene totalmente desempleado, porque como se agarran a los 20 o 35 años de cotización laboral, pues resulta que trunca esto. Entonces van a cobrar 6,5 pesetas. Entonces, este es el problema que hay. No se está incentivando el trabajo desde la administración pública o el Estado, pero no tanto a nivel nacional, de España hablo, como a nivel europeo o incluso sería a nivel mundial. En todos los países sucede lo mismo. Si miramos Latinoamérica sucede lo mismo. Y si miramos los países asiáticos, que son los 17, sucede lo mismo. ¿Vale? Es a nivel global. Para no tener que pagar estas pensiones. Entonces, ese es el problema. Esto hay que revertirlo. Estas personas más cualificadas llegará un momento, como sucede en Alemania, que al no transmitir todo esto que saben, se va a ver en una carencia. Entonces necesitan mano de fuera y quieren mano de fuera. Entonces, mano de fuera está bien, que venga toda la que haga falta, pero hay que luchar también que esta mano de fuera no se aprovechen de ellos, que rompan el mercado laboral y mercan los precios en los cuales una persona le da suficiente como para vivir y crear una familia. Entonces eso se rompe. Lo que intentan hacer es, para ser competitivos con, por ejemplo, China, lo que hacen es romper el mercado laboral. Empiezan a traer un montón de migrantes, pero igual lo hace Asia, Rusia, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, traer un montón de migrantes, cualificados o no, si hay trabajo o no, les ponen a ellos a trabajar. Primero que a la gente que está en sus respectivos países, que han pasado todo el desarrollo que te digo. Y los traen por una razón, para reventar los mercados laborales. Entonces ellos son más competitivos, la economía va mejor, van ganando ese 2 o 3% que van ganando la población, con lo cual no llega para vivir esa suma de 2% de este año, 2% del otro, 2% no llega para vivir, pero sí, al bajar los precios salariales, ¿qué pasa? Que hay un sector de la población que cada vez es más rica, porque está ganando un 6 o un 7%, ¿vale? Este desequilibrio mundial va a traer grandes consecuencias. A nivel de pueblo se puede estudiar muy pronto, porque tenemos unos, diría yo, 1.100 personas de la Unión Europea aquí,
La cosa es, de estos, ¿cuántos están trabajando? ¿Qué trabajo cualificado tienen? ¿Y qué es lo que están desarrollando? Luego tenemos, de todas las personas del mundo, tendríamos yo que sé, unas casi 1000 personas más, o sea, diríamos 2000 personas en el municipio son emigrantes, 2000 personas. 1100 de la Unión Europea y otras 1000 de todos los países del mundo. La cosa está que trabajo no hay para todos. Estas personas están inscritas en el Servet, están registradas, están siendo explotadas, porque lo que hay que luchar es para que estas personas que vengan, que no sean explotadas. Si vienes aquí a trabajar con tu contrato de trabajo, como dice todas las leyes de extranjería, como si yo quiero ir a Alemania, tengo que tener mi contrato de trabajo y todo en orden, ¿no? Un dinero que pueda estar allí y tal. Y si yo voy a Alemania, pues que no sea víctima de lo que son estas personas víctimas aquí, de explotación laboral. Porque si yo voy a Alemania, también sucede que los alemanes ni son tan cuadrados, ni tan rectos, ni nada de lo que nosotros nos creemos. Porque yo he estado allí hace un mes y he preguntado por las obras. Yo estuve en el Instituto Humboldt estudiando alemán, concretamente, en el mes de julio. Y entonces, pues, en mi tiempo libre, pues iba a pasear hoy hacia el norte, mañana hacia el sur, iba por todos los barrios. Estuve en el barrio turco, en concreto pregunté en el barrio turco, allí hablando con ellos. Y lo que decimos de lo que es, vamos a ver, cuando vienen personas que les acompañes, que les ayudes, dónde se tienen que dar de alta, dónde están los papeles de extranjería y el acompañamiento y más o menos que se integren a la sociedad. Esto no existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los turcos que estuvieron allí y defendieron el sistema que estaba en su momento y luego decidieron después de la guerra quedarse, estamos hablando ya entre 60 y 70 años allí y ya son 3 generaciones. Sus hijos tienen estudios, pero no tienen trabajo. La única forma de tener trabajo es lo que hicieron sus padres o sus abuelos, ahorrar mucho, que entonces se podía, montar un negocio y ser autónomos. Y sus hijos, pues hacer el relevo de tal. Es muy difícil que encuentren con una carrera ellos mismos. Esto es la comunidad turca en Alemania. O sea, no hay reintegración social como tal, no la hay. Luego hablé en el barrio de los cameruneses, con los cameruneses, y pasaba lo mismo, otro igual, no había. Pero es que ahora nos encontramos con muchas páginas web españoles en Berlín, y entro y estoy en contacto con ellos. Y hay muchos timos de muchas empresas, contratos que te hacen un contrato de que si tú te lo dejas tienes que pagar 1.500 euros, luego no tienes una habitación como Dios manda, luego vas allí, tienes 8 horas para trabajar, que son a 8,50 € y a lo mejor te pagan 6 euros, y hay muchas cosas de estas. Si te vas tienes que pagar esos 1.500 euros de penalización. Entonces, muchos mini-job son los inventores del mini-job, que es lo que ha venido aquí, ¿vale? Entonces, ese problema, por la política que hemos tenido del señor Mariano Rajoy durante 11 años, la política se ha transmitido a toda la Unión Europea y sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con nuestros emigrantes que tenemos aquí en el pueblo? Pues que tengo un diálogo bastante fluido con ellos, están apuntados en la asociación y entonces me dicen todo, desde a quién van a votar, no van a votar, quién hace por ellos y quién no hace por ellos, por todo, ¿no? Entonces la comunidad rumana, que son unas 400 personas las que están aquí, la comunidad rumana, que yo hablo con ellos y en 2012 les visité, fui a su país. Entonces resulta que, aparte de que no se ha hecho nada en la integración ni una asociación de rumanos como sí que hay en Liria, y que tengan un apoyo de que allá donde vayan a trabajar son de la comunidad europea y tienen plenos derechos, cuando vinieron y empezaron no, porque estaba su trámite, ahora ya lo son desde hace unos años, entonces que no sean explotados, que se les pague lo que toca y lo que manden las leyes, ¿no? Los estatutos de los trabajadores y tal. Entonces, estas personas, más o menos cuando la antigua Yugoslavia se deshizo, pues, y todo el tema ellos eran más ricos que nosotros, estamos hablando por 1977 o por ahí, más ricos que nosotros, vivían mejor nivel de vida, si miras los Juegos Olímpicos, más medallas que nosotros y tal. ¿Y qué pasó después cuando en su proceso y por qué ese desempleo y esa desbandada de Rumanía? Pues pasó
que de los países que están atrás de Rumanía empezaron a traer una inmigración grande y ellos mismos allí no tenían jornal y tenían que buscarse la vida y empezaron a salir, ¿vale? Aquí habían trabajando unos chicos rumanos y mi hermano les invitó, pobrecito, no tienen nada y tal. Yo recién llegado de Rumanía vine y dije, no, los rumanos no son pobrecitos, son más ricos que nosotros, tienen unas casas, tienen unos coches, tienen unos jardines, tienen unos bancos, lo ves, todo de categoría, que nosotros no tenemos, estamos más atrasados que ellos, ¿vale? Le dije yo. Estábamos en 1992, cuando nosotros estábamos en el boom que íbamos a hacer las Olimpiadas y la Expo de Sevilla, más adelantados que nosotros, pero los rumanos estaban todos trabajando por aquí, por Zaragoza, por Barcelona, por Sevilla. Y me encontré en 2013 que a través de la plataforma insistí mucho en el ayuntamiento y tal, y nos pagó un curso de alemán, de que habíamos gente de Marruecos, gente de Rumanía y de aquí de la Puebla y de diferentes sitios de España, que estuvimos haciendo un curso. En total unas 23 o 24 personas, mayores todos, de 45 años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablaba con los rumanos, concretamente, habían dos, uno de ellos me acuerdo, Vasili, y el otro me llamó cuando yo estuve en Alemania allí trabajando, que llegué a ir a Alemania, gracias al curso este que hice, y que la oficina de empleo, el ayuntamiento y la alcaldesa que había hizo un convenio con Magdeburg, en la Cámara de Magdeburgo, y entonces pues nos conseguía trabajo a nosotros los mayores y la educación dual. Entonces los rumanos me dijeron que ellos no encontraban trabajo porque tenían una emigración a tope y se reventaban los precios, ¿vale? Entonces estos rumanos se han venido aquí y los conozco ya pues a lo mejor 12, 13, 14 años. A los dos magrebíes que había, uno le conozco más de 25 años, dos buenas personas aquí, han trabajado de todo lo que les salió, pero estaban desempleados todos, igual que yo, estaban desempleados y sufrían lo mismo. Mercado laboral reventado, gente cualificada desperdiciada, porque lo que no se coincide, por ejemplo en Alemania, que una persona en edad de producir que esté desempleada, no se coincide. Entonces allí tienen de la oficina del SEPER 150 personas, y entonces vamos a ver, esta persona, esta señora o este señor me entró tal día, ¿no? Y vamos a ver, hemos leído todo su currículum vitae, está preparada, tenemos estas empresas, pues te ofrecen un puesto. Automáticamente esa persona sale, se queda con 149, ¿vale? Pues entonces automáticamente ya le da otra persona. Y siempre va mirando los que están, los primeros que han entrado por fecha, como está el ordenador, que no pasa que como los juzgados, que hay un juicio y está 20 años debajo de la mesa a ver si prescribe, pues allí no, va por fecha. El más antiguo tiene derecho a tener un puesto de trabajo antes que el último que llega. Entonces, aquí en la oficina del INEM en España tenemos un problema a nivel nacional. Tenemos 3 millones de desempleados. Uy, qué bien, hemos bajado los 4 y pico, yo me alegro, ojalá hubiese 1.600.000 o menos, ¿no? Vale. Pero ¿qué lo que pasa? Que ahí hay personas que puede llevar 10 años. ¿Y qué edad tiene? Cuando tenía 45, 46, hasta 55 años, está desempleada. ¿Cuántas veces la han llamado SEPE? Ninguna. ¿Y esto por qué? Porque está este plan de que estas personas mayores de 55 años, de 45 a 55, no entren a trabajar para no cobrar el desempleo o cobrar lo que haga falta. De estos 3 millones y pico, hemos tenido 1 millón y pico, que es en mi caso de autónomos, que no hemos cobrado nada como autónomos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está esto que no se puede probar, es un pensamiento que no es que lo diga yo. Imagínate que este pensamiento que lo tenga todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo. Pero están los números que se pueden mirar. Pues coincide con el análisis que ha hecho Rafael Corclo y García por la Baibona. Coincide. Vamos a mirar los números y a ver si es verdad. Entonces, puede que políticamente se haya hablado, hayan quedado unos ministros y hayan dicho, esta persona es desempleada. Puede ser que el grupo Heidelberg, que son los 20 mandatarios más grandes del mundo, lo hayan hablado y lo hayan planificado, porque esto sería tremendo, ¿no? Pero es que sucede en todos los países del mundo. ¿Y cómo es que sucede aquí, allá y en cualquier sitio, si lo miras? Y
y es todo lo mismo. Entonces, las ideas capitalistas son así, es lo que hay. Habrá que pensar otra cosa, porque ¿qué podríamos llegar a un momento de que esto se va rompiendo la baraja, vamos siendo más pobres, y al ser más pobres, al final ese que es tan rico, hay una guerra y lo pierde todo por la avaricia? Puede ser. ¿Quieren que haya una guerra mundial, una tercera guerra mundial, que liquiden a mitad del planeta y vuelvan a construir? También perderían estos ricos, ¿no? Entonces, estos ricos lo que tienen que concienciar es que si hay que pedirles más dinero porque ganan un 6 o un 7% de 1.000 millones, un 6 o 7%, ¿qué es? ¿No? Pues entonces, si hay que tributar más para construir más hospitales, centros de enseñanza, educación y tal, ¿no? Pues entonces habrá que incrementar el impuesto, porque realmente el problema es que en España se contribuye muy poco, pero no porque no haya gente que no contribuya, sino que hay gente que los camufla. La economía sumergida, estos señores que vienen de fuera sin papeles y sin nada y que les dan un trabajo. Si tienes trabajo para esta persona, tienes la obligación de asegurarla. Eso automáticamente. Y pagarle como Dios manda a todas las leyes y todo lo que hay, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esto se salta. Hay una economía sumergida del inmigrante. El inmigrante está necesitado y ¿qué pasa? Pues que no va a protestar, no sabe el idioma, no puede hablar, no puede defenderse. Lo mismo que me pasaría a mí si yo fuese a Alemania, a Inglaterra o a cualquier otro sitio. Lo mismo, ¿vale? Porque nosotros, personas de 55 años ahora, cuando vino la crisis en el 2007, en diciembre de 2007, caíamos 350.000, creo que fue en diciembre o noviembre, 350.000 albañiles. Todo el mundo se reía. El mes siguiente, 200.000. El otro mes, 190.000. Y en unos meses caímos 1.000.000 o 800.000 obreros, ¿vale? ¿Qué pasó? Que eso arrastró luego la industria, luego el sector servicio, eso lo arrastró todo. Sí. Y no lo veían venir por ningún lado, por ningún lado. Todo el mundo le pilló así, ¿no? Entonces, este problema que se generó por el no invertir en tecnología en nuestro país, que vamos a atrasar porque es lo que se está vendiendo, la tecnología, entonces resulta que la construcción ha llegado a un momento que si somos 47 millones de españoles, con lo que hay construido, teníamos para tener 2 casas cada uno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay quien la ha tenido, por este desempleo, la ha perdido sus casas y está en la calle y está sin nada, ¿vale? Mientras tanto, vienen otras personas que están igual en sus países y quieren trabajar. Vamos a ver, si están desahuciando, aquí las personas se están suicidando, aquí no hay trabajo. Esto se tiene que regular, pero lo que nos están engañando a todas las personas con los medios de comunicación es que si ponen las vallas, piden seguridad con ustertinas y tal y que cual, pero te vienen con avión patera, que esto no lo dicen, y te entran 3 millones con avión patera, y luego, claro, saben cómo está España, pero utilizan a toda plataforma de la Unión Europea para ponerse. Entonces se ven afectados todos los países de la Unión Europea. Y entonces pasa lo mismo. Por no pagar esas pensiones, hacen igual. Entonces, nosotros fuimos los primeros que nos marchamos a trabajar de inmigrantes por toda la Unión Europea. En África, yo he estado en África, he estado en Alemania y he estado en Inglaterra. Pero todos mis compañeros que eran albañiles, igual que yo, han estado por medio mundo. Que ojo, cuando nos casábamos, lo más lejos que íbamos era a las Islas Canarias o a las Islas Baleares. Pero nos ha tocado ir por medio mundo de inmigrantes también. Y el problema lo sabemos porque vamos a estos países y lo vemos que es lo mismo. Y nos encontramos con otras personas que ha pasado lo mismo. Que les han entrado inmigrantes, en ese caso hemos sido nosotros los inmigrantes, hemos sido estafados, nos han engañado y les hemos reventado el mercado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros hijos, ¿qué tanto luchamos? Nuestros padres, que son sus abuelos, y nosotros para que tuviesen una carrera, se ven que han terminan 25 26 años, hay quien hace 2 carreras y sigue igual, y hay quien coge y al final
depende el dinero que haya en casa y cómo sea su situación, se coge una mano delante, otra detrás y se va a Alemania a buscar trabajo. Vente para Alemania, allí algún amigo o algo, o te lo ves durmiendo debajo de un puente pidiendo limosna, o algún español en un piso patera, igual que ves a los rumanos, ves a los magrebíes y ves a la gente de África, o los chinos también, porque también hemos tenido comunidades de China que también ha pasado lo mismo, estar en un almacén trabajando 15-16 horas. Entonces, todo eso que vemos de los inmigrantes de vez en cuando sale en televisión, también nosotros estamos produciendo fuera, estamos en ese plan, en pisos patera, de malas maneras, sin seguros, sin nada. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿vale? En todo, globalmente. Y aquí en la Pola, tenemos lo mismo. ¿no? Un perfil de 45 a 55 años. Sí. Que es el más grande. No puede acceder al mercado laboral. Exacto, que son 887 personas. Aquí en la Pobla. 887 personas, aquí en la Pobla. ¿Vale? Sí. Que no tenemos ese trabajo. Albañiles que éramos unos 450 en 2013, ahora somos 170 desempleados. El desempleo más grande que hay, 1.167 mujeres, son... ¿1.067? 1.167 por ahí. Vale. 67 mujeres, es el problema más grande que tenemos. Más las mujeres que... Más de mujeres, hay un perfil más de mujer que de sí, hombre. Sí. ¿Y de edades de mujer? ¿Estaríamos en el mismo perfil de edad? Sí, de edades de mujer más o menos el mismo perfil, de 45 a 55. Lo que se suele decir, mano de obra no cualificada, se suele decir, ¿vale? Entonces, una de las soluciones que se me ocurrió a mí, ahora vamos a hablar de las soluciones. Sí, una de las preguntas Una de las soluciones era eso. que se me ocurrió a mí es que, vamos a ver, tenemos el sector servicio, tenemos hoteles magníficos en Valencia, hostelería también, pero no sabemos explotarla. Nos hace falta comerciales de hostelería, gente dinámica que pueda presentar nuestra huerta, nuestros productos ecológicos, nuestro saber, el saber tratar al cliente, que vuelva a venir, saber idiomas, estar preparado y tal. Todo esto lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos, pero no sabemos vendernos, ¿vale? Lo que nos hace falta ser buenos comerciales. Entonces, empezaríamos por este segmento de mujeres que nuestras madres se cogían el autobús a las 6 de la mañana, se iban a Valencia y hacían labores del hogar o cocineras o cualquier cosa de estas, lo hacían ya. Estas mujeres mucho más preparadas, que tienen su EGB, han hecho cursos por el Servet, por comisiones obreras y tal, o por el Servet de cocineras o del sector servicios, tienen su preparación, ¿vale? Igual a un FP1 o un FP2, depende del tiempo del curso, 600 horas, 1200 horas, ¿vale? Incluso 90 horas de inglés, de hostelería, del ramo. Entonces sería hablar con la patronal de hostelería en Valencia y decir, mira, esto sucede, pero no solo aquí, en todos los pueblos de Valencia. Entonces, una distancia buena para ir a trabajar de tu centro de trabajo, por luego tener con la familia, todo el tema es unos 25 kilómetros, más o menos. Valencia está 20, capital, ¿no? Entonces, pues la zona de Paterna tiene 7 o 8 hoteles muy bien, y al entrar de Valencia, en lo que es diríamos el Palacio Congreso, todo eso, pues allí tenemos una docena de hoteles, que está bien, ¿no? Y luego tenemos un montón de restaurantes allí, en aquella zona. Entonces nosotros coger el autobús, porque muchas de estas mujeres tienen un problema, que no tienen carnet de conducir, no tienen coche, y si lo tuvieron en su día, pues lo han tenido que vender, pues no pueden comprar la gasolina o el gasoil, ¿no? Están así. Entonces sería bajar y tener trabajo allí. ¿Qué es lo que he visto en los hoteles? A los hoteles he visto en recepción que hay a lo mejor un chiquito italiano, que empezó la crisis allí mucho más fuerte que nosotros, un chiquito italiano, a lo mejor uno mexicano y tal, y a lo mejor en recepción una chica ya de aquí española, ¿no? Y tal, que sabe varios idiomas y ha estudiado el tema y está ahí trabajando. Pero luego lo que me fijaba en la limpieza y todo lo que son las tripas del hotel, tanto mantenimiento tal, pues adentro... era gente de África, gente africana, gente de fuera. Un hotel que te cobraba 200 euros por dormir una noche, ¿sabes?
gente diríamos, sin estudios, sin cualificación y sin nada, ¿qué hacía allí trabajando? Y no sabían hablar el idioma. Claro, yo como iba allí a pedir trabajo y me hacía amiguete del barman que estaba allí, me hacía amiguete del otro, iba hoy, iba mañana y me sentaba y digo, ¿dónde tengo que echar el currículum vitae? Y lo echaba y estaba allí hablando con ellos, porque una de las formas de colocarse es a través de hacer amistad y decir, oye, pues tengo un chaval que parece que es honrado, de confianza, me dice que ha estudiado esto y tal, pues vamos a ver si lo probamos y a ver cómo funciona, ¿me entiendes? Entonces yo me he visitado estos hoteles y cogí un día un chico muy majo y me fui con él también